Esto es América Noticias y estos son los titulares que marcan el día. En Miami, crisis en los envíos a Cuba, filas interminables, nuevas restricciones. Les contamos qué está pasando. Congresistas del sur de Florida presionan a Trump. Piden cancelar licencias que permiten negocios con La Habana. Aquí los detalles. Tras casi 19 años prófuga, mujer cubana enfrenta la justicia. ¿Qué pasó? Sin petróleo, sin vuelos, sin comida y hospitales al límite, Cuba toca fondo. Esto es América Noticias. Comenzamos. Cuba enfrenta una nueva fase crítica en su crisis energética. El primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció que la actividad económica del país se encuentra prácticamente detenida debido al colapso del sistema electroenergético en medio de apagones prolongados y una aguda escasez de combustible. Hay que decir con toda transparencia que ya la economía hemos tenido que paralizar todas las fundamentales instituciones para poder garantizar este mínimo de energía eléctrica a la población. Es decir, hemos estado paralizando actividades económicas para poder garantizar la generación a la población. Paralizar todas las actividades laborales estatales que no son estrictamente imprescindibles. Eso se debe desconectar, no solamente que el centro de trabajo no se vaya a trabajar, sino que se hace una desconexión general, porque a veces, aún estando vacío la instalación, se están generando electricidad. Entonces, lo laborable que se pueda estimular el teletrabajo, el trabajo a distancia para disminuir consumo, el apagar todos los equipos que son altos consumidores. Ante este escenario, la dictadura ha aplicado medidas de emergencia, reducción de operaciones en centros laborales, priorización de servicios esenciales y planes de racionamiento para intentar sostener sectores clave como transporte, salud y educación. Seguiremos informando. Crisis en agencias de envíos hacia Cuba. La crisis en Cuba continúa generando efectos en cadena y ahora impacta directamente a las familias que envían ayuda desde Estados Unidos. En Miami, la situación ha provocado largas filas y horas de espera, mientras cientos de personas insisten en seguir enviando ayuda a sus familiares en medio de la crisis económica y energética que atraviesa la isla. Bueno, lo que me dijeron es que ahora hay más demora y que no lo van a entregar en las casas, que lo tienen que ir a recoger al punto. Ante este escenario, las agencias han implementado medidas temporales para priorizar lo más urgente. Solo se aceptarán insumos de primera necesidad, alimentos y medicinas. Se permitirá un solo envío por cliente y la atención estará limitada. La necesidad que hay y eso es lo que estamos priorizando, mandarle a la familia allá en Cuba. Las agencias de envíos han confirmado que ya no podrán realizar entregas puerta a puerta en la isla debido a la escasez de combustible que impide la distribución interna de los paquetes. A partir de ahora, los destinatarios en Cuba deberán acudir a puntos específicos para recoger sus envíos, siempre que estén disponibles. Yo averigüé, me dijeron que había un punto en Miramar que en 32 y 70, creo que me dijo. Además, los tiempos de espera se han extendido considerablemente y no hay garantías claras sobre cuándo serán entregados los paquetes. Va a llegar un poco más tarde, pero no estoy preocupado porque dice que va a llegar. La falta de combustible dentro de Cuba no solo afecta el transporte y los servicios básicos, ahora también complica el acceso a la ayuda que llega desde el exterior. Menos combustible, más restricciones y creciente incertidumbre. La ayuda sigue saliendo, pero cada vez es más difícil asegurar que llegue a destino. Seguiremos atentos para traerles más información. Soy Leticia Grau para América Noticias. Congresistas del sur de Florida exigen a Trump cancelar licencias de negocios con Cuba. Los congresistas republicanos María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart y Carlos Jiménez, todos de origen cubano, enviaron hoy una carta oficial a la administración del presidente Donald Trump solicitando la cancelación inmediata de licencias comerciales que permiten a empresas estadounidenses hacer negocios con Cuba. Estos son temas muy dolorosos, pero desgraciadamente hay que pasarlos para poder ser libres. Hemos enviado una carta a la administración para que cancele todo tipo de licencias de toda esta gente que están en componenda con el régimen castrista y que lo único que están haciendo es alimentándose del hambre de la madre y de los hijos y de la esposa.
Sabemos lo que significa no poder ayudar a la familia, pero también sabemos que si podemos llegar al fin de este régimen, esa familia va a prosperar. Lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho es solamente mandarle migajas, suficientes migajas para el pueblo cubano. Libertad, libertad y libertad es lo único que se merecen. Y ahora, con el señor en la Casa Blanca, sabemos que eso es posible. Según los legisladores, estos permisos emitidos por oficinas del Departamento del Tesoro y del Comercio debilitan las sanciones, socavan la ley Libertad y terminan poniendo dinero en manos del régimen cubano. Insisten en que dichas licencias contravienen la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana de 1996, diseñada para negar apoyo económico a La Habana hasta que se den avances democráticos reales. Los tres congresistas piden además una revisión exhaustiva de todas las licencias activas, la revocación de aquellas que beneficien directa o indirectamente a entidades controladas por el gobierno cubano y un mayor escrutinio sobre futuras autorizaciones. Argumentan que incluso exportaciones aparentemente civiles podrían terminar favoreciendo a la élite política o a sectores vinculados con el aparato represivo del régimen. Este reclamo se da en un contexto más amplio de presión estadounidense sobre Cuba. En días recientes, Díaz-Balart aseguró que el régimen cubano es más débil que nunca y apoyó medidas más duras contra La Habana, alineadas con la política de máxima presión de la administración Trump. Pero esta ofensiva no es nueva. A finales de 2025, el condado de Miami-Dade ya había dado un paso contundente. El recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, revocó las licencias comerciales de unas 20 empresas que no lograron demostrar que no estaban realizando negocios ilegales con Cuba. Según explicó Fernández, la medida entró en vigor de inmediato. Las compañías afectadas no pueden operar legalmente en Miami-Dade y, de hacerlo, enfrentan sanciones adicionales. La decisión marcó un precedente local importante en medio del debate sobre el cumplimiento de las regulaciones federales relacionadas con la isla. Lo cierto es que, tanto a nivel federal como local, el mensaje político es firme. Las autoridades están aumentando la vigilancia y endureciendo las consecuencias para cualquier empresa que no pueda demostrar cumplimiento total con las sanciones vigentes. Estaremos al tanto de cómo avanza este proceso impulsado por los congresistas cubanoamericanos, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Una larga saga de justicia en Hialeah, Florida, llegó a un punto clave esta semana. Leydis Menéndez Abdala, la mujer cubana que estuvo prófuga durante casi 19 años tras un fatal atropello en 2006, fue sentenciada por los hechos que marcaron a una familia y conmocionaron a la comunidad. El 12 de agosto de 2006, alrededor de las 4 de la mañana, Gloria Marcia Joel salió de su casa rumbo a un retiro religioso. Al llegar a un semáforo en la calle 68 en Hialeah, un vehículo se pasó la luz roja y la embistió con violencia. Hall murió en el acto. La conductora del otro vehículo, identificada como Leydis Menéndez Abdala, fue trasladada en helicóptero al Jackson Memorial Hospital. Los exámenes confirmaron que conducía bajo los efectos del alcohol, con un nivel de alcohol en sangre más del doble del límite legal. La acusada enfrentó cargos de homicidio vehicular y homicidio involuntario por conducir ebria, pero antes de que la justicia pudiera actuar, recibió una advertencia de su pareja de entonces, un oficial de la policía de Hialeah, de que se le tomaría una muestra de sangre. Esa advertencia marcó el inicio de su fuga. Durante casi 2 décadas, Menéndez Abdala evadió a las autoridades, presuntamente con ayuda a amistades. Su nombre reaparecía solo en recordatorios policiales y en ocasionales menciones mediáticas, mientras la familia de la víctima mantenía la búsqueda de justicia. En agosto de 2025, tras años de investigación y cooperación internacional, las autoridades mexicanas capturaron a Menéndez Abdala en Ecatepec, Estado de México, y fue extraditada a Estados Unidos ingresando a una cárcel de Miami-Dade. Este martes en corte, Menéndez Abdala aceptó su culpabilidad y fue sentenciada a 5 años de prisión. Además, deberá completar un programa de tratamiento contra el abuso de sustancias y su licencia de conducir fue revocada de forma permanente. La familia de la víctima, representada en la sala por Joaquín Freire, hermano de Joel y comandante de la policía de Miami, describió emociones encontradas al ver a la acusada tras tantos años.
Esto revive el dolor que esta persona ha causado a mi familia y a mí, expresó Freire, quien además espera que cualquier cómplice en la fuga también rinda cuentas ante la justicia. Aunque la sentencia representa al menos un avance en un caso que permaneció cerrado por años, la familia considera que el dolor y las dudas sobre posibles complicidades aún persisten y esperan que las personas que ayudaron con la fuga de Menéndez enfrenten la justicia, informó para América Noticias Leticia Grao. La presión de Estados Unidos se siente cada vez más sobre Cuba, con nuevos anuncios de cancelaciones de vuelos, apagones récord, racionamiento de combustible y un peso en mínimos históricos. Las aerolíneas rusas Rosilla y Nordwind se sumaron a las 4 canadienses que suspendieron sus vuelos a Cuba debido a las dificultades de abastecimiento en los 9 aeropuertos internacionales de la nación caribeña. El resultado es desastroso para el turismo, un pilar de la economía cubana, y más teniendo en cuenta que el año pasado casi la mitad de los visitantes internacionales procedía de Canadá o Rusia. El sector turismo, que registró en 2025 su peor ejercicio desde 2002, sin contar los años de la pandemia, se tambalea con la presión estadounidense. A estas cancelaciones se suma el cierre de hoteles y el traslado de los turistas a otras instalaciones como medida de ahorro. Además, la moneda cubana lleva depreciándose desde la fallida reforma monetaria de 2021, que estableció el cambio oficial en $1 por 24 pesos, lo que supone un derrumbe cercano al 2000%. Esta caída refleja la profunda crisis estructural en que está sumida Cuba desde hace 6 años, con escasez de alimentos, combustible y medicinas, una inflación desbocada, decrecimiento, déficit fiscal, migración masiva y prolongados apagones diarios. De hecho, la isla sufrió este martes el apagón más extenso del que se tiene registro. Según datos oficiales, más de un 64% del país quedó simultáneamente sin electricidad. En tanto, el gobierno cubano sigue desplegando su plan de contingencia para tratar de subsistir sin petróleo importado, pese a que la producción nacional apenas cubre 1/3 de las necesidades energéticas. Los hospitales y el transporte estatal se limitan a servicios esenciales. La venta de diésel está suspendida. La agricultura prioriza cultivos básicos, mientras las autoridades cubanas mantienen su discurso de que están dispuestas al diálogo con Estados Unidos, aunque en términos de igualdad y sin abordar asuntos internos. Este fue un informe de EFE para América Noticias. Revelan cómo murió la mujer hallada en un Dollar Tree de Miami. Una tragedia que estremeció al sur de Florida comienza a aclararse. La oficina del médico forense del condado Miami-Dade dio a conocer los resultados de la autopsia de Helen Maciel Garay Sánchez, de 32 años, la mujer que fue encontrada sin vida dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree en diciembre pasado. Según el informe oficial, la causa de muerte fue hipotermia ambiental, con el consumo de etanol, es decir, alcohol como factor contribuyente. El análisis toxicológico reveló que la víctima tenía un nivel de etanol en sangre de 0,112%. De acuerdo con la Clínica Mayo, la hipotermia ocurre cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los 35 grados Celsius, una condición que puede ser mortal si no se atiende rápidamente. Los hechos ocurrieron el 15 de diciembre, cuando agentes de la policía de Miami acudieron al Dollar Tree ubicado en la Southwest Octava Street y la 968 Avenida, tras la llamada de un empleado que reportó el hallazgo del cuerpo dentro del establecimiento. Según la investigación, Sánchez habría ingresado a la tienda la noche anterior al cierre, no realizó compras y posteriormente se dirigió al área de almacén trasero, donde entró a un congelador y permaneció allí durante la noche. Su cuerpo fue descubierto a la mañana siguiente por un trabajador. Desde entonces, la familia de la víctima presentó una demanda por homicidio culposo por $50 millones contra Dollar Tree. Alegan que Sánchez quedó atrapada en el congelador y que la empresa actuó con negligencia al permitir el acceso a esa área restringida. La demanda también sostiene que el gerente fue notificado de que Sánchez estaba desaparecida y no había salido de la tienda, pero presuntamente no tomó medidas razonables para localizarla o auxiliarla. Familiares aseguran que la joven era médico en Nicaragua, un caso que sigue generando preguntas y que ahora se traslada a los tribunales, informó Camilo Labastilla para América Noticias. Y priorizando a sus aliados regionales por encima de cualquier intento de China por ganar terreno. Según fuentes oficiales, la cumbre tiene un único objetivo geopolítico: desmontar el plan del presidente chino Xi Jinping para controlar recursos naturales, producción alimentaria y rutas comerciales clave en América Latina, territorio históricamente estratégico para la seguridad e intereses de Estados Unidos.
La reunión, que se llevará a cabo en Miami, reunirá a mandatarios latinoamericanos estratégicamente alineados con Washington, entre ellos líderes de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras, todos invitados a formar un bloque regional unido en contra de la ofensiva china en la región. Este movimiento es una clara señal de que Estados Unidos no permitirá que China consolide una plataforma de poder económico o político en su propio hemisferio, y está dispuesto a usar todo su peso diplomático, económico y estratégico para detener la ofensiva de Pekín. La confrontación por América Latina se intensifica, y Washington parece decidido a no dar ni un centímetro de ventaja. China no avanzará sin enfrentar la firme resistencia estadounidense, y este encuentro en Miami será una de las primeras grandes batallas diplomáticas del 2026. Seguiremos informando. Soy Alma Sotomayor para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Crisis del transporte en Cuba, vacío total y altos costos en La Habana. La Habana vive una parálisis casi total del transporte que ha dejado calles desiertas y a miles de personas sin forma de moverse. Testimonios virales en redes sociales muestran avenidas vacías donde antes circulaban ómnibus y taxis, reflejando el impacto directo de la falta de combustible y la suspensión de rutas estatales. Los pocos vehículos privados que siguen operando, conocidos como almendrones, han disparado sus precios a niveles inalcanzables para la mayoría. Un trayecto corto puede costar hasta 350 pesos o más. En un país donde el salario promedio ronda los 4.000. La situación ha convertido el traslado diario en una odisea, obligando a muchos a caminar kilómetros bajo el sol o a pagar cifras exorbitantes. Mientras el gobierno reconoce que no tiene capacidad para restablecer el servicio a corto plazo. Mira, un vacío total. Todo está pelado, vacío. Bueno, llevo caminando tremendo rato, haciendo señas, nada para. Y ayer fue lo mismo, fui a la finca de los monos, cuando tuve que virar yo sola a pie, porque no había nada, ningún tipo de transporte, y ahora lo mismo, vengo de mi casa y nada. Y yo ahora reuniendo un dinerito para irme de Cuba, y resulta ser que ni para los aviones hay combustible. Me cerraron Nicaragua, Guyana, hasta Haití me lo cerraron. Dios mío. Esto sinceramente es lo nunca visto. De hecho, las pocas máquinas que hay, las máquinas son los almendrones que hay trabajando, están cobrando carísimo porque la gasolina está perdida y cuando la encuentran altos, los precios altísimos. Y bueno, de un tramito del Vedado ahí a Centro Habana me cobraron 350 pesos. Y entonces ustedes dirán, ¿por qué no se compra una bicicleta, una moto, algo? Gente, no me puedo comprar ningún medio de transporte. Una, porque lo más que me puedo comprar es una bicicleta. Y dos, porque me la roban. Cuba recorta cirugías y servicios médicos. Ministro admite crisis profunda del sistema de salud. El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, admitió públicamente que el sistema sanitario de la isla enfrenta una crisis tan profunda que obliga a reducir drásticamente las cirugías y otros servicios hospitalarios. En una comparecencia televisiva, el funcionario explicó que la falta de electricidad, insumos y camas de terapia intensiva impide mantener el ritmo habitual de operaciones, por lo que solo se realizarán intervenciones de urgencia y emergencia vital. Como parte de un paquete de medidas de ajuste, se limitará el ingreso de pacientes, se fomentará el uso de medicina natural y tradicional, y se apostará por la telemedicina para evitar traslados. Van a bajar los niveles de actividad quirúrgica. Son altos demandantes, los niveles quirúrgicos son demandantes de electricidad, pero sobre todo por la seguridad de los pacientes, porque el incremento de la actividad quirúrgica, los niveles de actividad quirúrgica habituales, demandan de más camas de terapia, de más camas de observación, y nosotros por una seguridad tenemos que dejar el hospital que funcione, que respalde aquellas cirugías que sí son impostergables, que tenemos que hacer porque son urgentes, porque son emergentes, porque son de enfermedades que no esperan, y esas sí se van a mantener en todos los niveles del sistema. Igualmente, pretendemos mantener los niveles de actividad de la estomatología. Rusia desafía a Trump y enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de crisis energética y apagones masivos. Rusia ha confirmado que seguirá enviando petróleo crudo y combustibles a Cuba, desafiando directamente las amenazas de sanciones de Donald Trump contra los países que abastezcan de energía a la isla. El embajador ruso en La Habana aseguró que los envíos continuarán y recalcó que la cooperación energética con Cuba es una política sostenida y estratégica, no una reacción puntual a la crisis actual.
Moscú sostiene que la isla arrastra desde hace años una severa escasez de combustible, agravada ahora por el fin del suministro venezolano y por el llamado bloqueo energético de Estados Unidos. Mientras Cuba enfrenta apagones prolongados, recortes de transporte, suspensión de jet fuel para aviones y medidas de emergencia como semana laboral reducida. Rusia acusa a Washington de intentar asfixiar económicamente al país caribeño. Según el Kremlin, mantener el flujo de crudo hacia La Habana es clave para evitar un colapso total del sistema energético y sostener el funcionamiento básico de la economía. El gesto ruso añade tensión al tablero geopolítico del Caribe, al colocar a Moscú y a Trump en un choque frontal por el futuro inmediato de Cuba. Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms. El presidente Donald Trump ha oficializado su respaldo total a los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, consolidándolos como figuras estratégicas del Partido Republicano en Florida de cara a las elecciones de medio mandato de 2026. A través de mensajes en su red social, Trump elogió a Salazar como una verdadera patriota que lucha contra la izquierda radical y a Jiménez como un incansable defensor con trayectoria de servicio público, destacando su pasado como bombero y alcalde. Estos apoyos no son casuales. Ambos representan distritos en el sur de Florida donde el voto del exilio cubano es decisivo para que los republicanos mantengan el control de la Cámara de Representantes. El mensaje de Trump busca blindar estos escaños y asegurar una línea dura en política exterior frente a regímenes como los de Cuba y Venezuela. Gracias por acompañarnos en América Noticias. La información no se detiene. Nos vemos en nuestra próxima edición.